este tema de gobernanza de inteligencia artificial existe a nivel internacional y es muy común. Acá en Colombia todavía no, y la gente no, como que no logra entender el concepto o se siente como algo que le compete solamente al Estado. Con algunas otras colegas del mundo de gobernanza de inteligencia artificial nos hemos preguntado qué tiene Colombia para ofrecerle al ecosistema mundial de inteligencia artificial, y pensábamos en la creatividad. Hola, bienvenidos a Coffee Beats. Nos acompaña el día de hoy Natalia Alarcón. Así que Natalia, bienvenida, preséntate, cuéntanos un poco de ti. Hola, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo me describo yo? Como una abogada que ha intentado varias veces huir de su profesión, pero le puede como el sentido de aportar a la sociedad. ¿Cómo es eso de huir a la profesión? ¿Cuál es la parte macabra ahí de la profesión que no? La parte macabra, pues yo creo que tiene muchas oportunidades de mejora, pero específicamente esa forma de hacer las cosas de manera tan repetitiva y como un poco anticuada, por decirlo así, que hace que vivamos muy sobrecargados y que por esa sobrecarga o por esa forma de hacer las cosas no podamos ir más profundo o abarcar a más personas, o pues realmente cómo lograr como esos objetivos por los cuales estudiamos derecho en primer lugar. Objetivos de justicia, objetivos de protección de derechos, de protección de personas. Entonces, yo siento que va principalmente por ese lado. También yo creo que un poquito creernos que somos como el centro del mundo y no darnos cuenta que en conversar con otras personas y en tenerlas en cuenta y sus capacidades es donde mayor valor vamos a encontrar. ¿En qué ámbitos te has desempeñado en este tiempo de tu profesión? Y cuéntanos un poco esa trayectoria. ¿En qué sectores, en qué regiones? Porque también varía mucho, ¿no? Lo que tú dices, esa parte del enfoque de justicia, de derechos, también a veces define mucho el sector, ¿no? Cómo se aplica en la evolución, me imagino que ha tenido la trayectoria legal también ahí. ¿En cuáles te has involucrado más? Yo estudié Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, una universidad que busca formar abogados para el mundo. Y desde relativamente los primeros semestres me gustaba muchísimo la economía. Y justamente como la economía y el derecho jugaban juntas. Como de la teoría a la práctica, si no se tiene en cuenta que existen incentivos económicos de diferentes personas, no se va a lograr el objetivo que al final la ley busca perseguir. Entonces, cuando yo estaba por graduarme, busqué algún lugar en donde yo pudiera como ejercer esa pasión que tenía por lo que se denomina derecho económico. Y mi cabeza básicamente hizo como, o es derecho financiero o es derecho a la competencia. Era como lo que nos habían enseñado que más contenido económico tenía. Y en su momento, la verdad, siento que se me presentó una oportunidad en la vida que no tenía específicamente contemplada, o sea, no la estaba persiguiendo, que fue trabajar en la Superintendencia de Industria y Comercio, principalmente por una experiencia que yo había tenido en concursos de derecho internacional y derecho internacional público, derecho económico internacional, y necesitaban a alguien que manejara muy bien varios idiomas y como que tuviera simplemente como una curiosidad por conocer lo que era el derecho del consumo, que en realidad, por lo menos en esa época, no tenía como un espacio
protagónico en el pensum. Entonces allá llegué sin saber prácticamente nada del derecho del consumo, pero con ganas de aprender. Y lo primero que hice fue apoyar al grupo de seguridad de producto y de investigaciones como de algunas empresas que presuntamente vulneran los derechos del consumidor. Y me pareció un mundo que en realidad es muy apasionante, y aunque pues como que se considera como que es el patito feo del derecho a la competencia porque es como los consumidores, el menudeo, en realidad entendí que el consumidor es el que finalmente tiene el poder, porque si el consumidor no compra, pues no hay empresa, básicamente, y me apasioné mucho por ese mundo, pero sobre todo en ese momento yo trabajaba con todos los temas internacionales. Entonces, los compromisos que adquiría el país, ya sea a través de un tratado internacional o a través de un memorando de entendimiento con otras entidades, era la colaboración entre las agencias de protección al consumidor alrededor del mundo y en qué se colaboraban esas agencias, básicamente en todos los temas raros que habían en derecho al consumo. Y yo pues ni siquiera en ese momento, ni siquiera me había graduado, estaba todavía haciendo los preparatorios y yo ya veía comercio electrónico, internet de las cosas, casi que en mi segundo año ya muchos temas de inteligencia artificial se empezaban a tratar, todo el tema del marketing personalizado y como como personalizado a través de algoritmos de redes sociales, y en realidad yo sentía que es un campo en donde hay muchísimo por hacer y tenía muchas como ideas de cosas que quería implementar y de cosas que quería cambiar, y quería que hubiera un grupo interdisciplinar que hiciera como la vigilancia de los mercados digitales, y pues tenía 23 años. Entonces siento que mis ideas eran mucho más grandes que mis capacidades y sentí que en ese momento tenía que salir de la superintendencia para poder coger más cancha y de pronto algún día volver. Todavía no ha pasado, pero no se sabe. No, ¿Lo de la cancha o lo de volver? Lo de volver. Okay. Y hacía mucho como project management, mucha investigación, como que mis compañeros de trabajo eran gente que trabajaba en todas partes del mundo y era muy apasionante, pero no hacía tanto derecho y tenía esa curiosidad por qué ser el abogado típico. Entonces había hecho una especialización en economía para no economistas también de la Pontificia Universidad Javeriana. Como te dije, siempre como todo el tema interdisciplinar me ha como movido mucho, y me fui a trabajar a una firma boutique de abogados que se especializa justamente en los temas que se trabajan en la superintendencia. Y básicamente es todo el mundo del derecho a la competencia, derecho del consumo, propiedad intelectual, protección de datos personales, y adquirí como muchas habilidades de cómo se interrelacionan todas estas áreas. Ahí yo asesoraba clientes nacionales e internacionales en todos los temas interrelacionados, los representábamos en litigios de competencia desleal, los asesorábamos en qué hacer, por ejemplo, para sus proyectos de billeteras digitales o de plataformas, y todo esto sonaba súper chévere, pero en la vida real era mucho copiar, pegar y googlear, por muchas horas. O sea, la cantidad de horas, casi que hasta el cansancio y hasta decir no puedo más, me quemé, no di más. Y un poquito con la frustración de no importa cuántas horas y qué tan cansado estés, justo cuando ya logras ajustar el documento para meterle como la milla extra, ya no hay más tiempo. Ya el cliente necesita su producto y pues hay que entregar y es un ambiente con mucha presión,
pero entonces como que a mí eso me incomodaba bastante. En su momento también asesorábamos muchos bancos tradicionales que estaban sintiendo la presión del sector fintech y yo pensaba como, ¿por qué no estamos viendo también al derecho como industria y por qué no, que, que sería como el equivalente a fintech dentro de mi sector, por decirlo así? Y empecé a interesarme por todo el tema de legal tech, de cómo la tecnología puede cambiar muchas cosas. Siempre quise, y eso sí fue algo que perseguí durante muchos años, hacer una maestría fuera del país, como en una universidad de renombre, y tenía como un checklist en mi bolsillo que iba haciendo en la medida que pasaba el tiempo. Y me llegó el momento en el que quería hacer algo y dije, ya sé. Entonces, muchas veces pensé como no, esto del derecho no es para mí, de estar solo entre abogados no es para mí, tal vez quiero buscar algo más como asociado a los negocios o asociado a la economía, por eso hice esa especialización fuera de mí, como de mi área, y luego dije, no, pero a ver, Natalia, como pongámonos serios, ¿tú por qué estudiaste derecho? ¿Qué es lo que te apasiona de esto? Y pensé como que la gente merece tener justicia. ¿Y por qué la gente no tiene justicia? Porque los juzgados están atascados de papeles de expedientes por años y años y años. Yo creo que en mis 7 años de experiencia profesional habré visto un caso de inicio a fin. Y eso pues es absurdo, ¿sí? O porque los negocios o la gente que los emprendedores tienen que estrellarse demasiado con la pared porque no tienen asesoramiento legal, porque acceder a él es muy costoso. Pues porque claramente las horas que se le dedican a cada producto son múltiples, entonces yo decía, no, de pronto es un tema de eficiencia, de pronto es un tema, ¿tiene arreglo? Sí, tiene arreglo a través de la tecnología. Entonces, bueno, pues arreglémoslo. Básicamente esa fue mi lógica. Entonces me fui a hacer una maestría en Georgetown, en Washington, en Estados Unidos, en tecnología y política digital, y no metí ni una sola materia de derecho. No quiero más derecho. No, o sea, dije, ¿cómo para qué voy a...? O sea, yo sé, es distinto, y uno siempre aprende y los profesores son increíbles, pero no, quiero cuánta cosa rara haya en ese catálogo supremamente amplio de la oferta de la universidad, quiero eso. Lo más raro que haya, quiero eso. Entonces me metí a ver clases de programación para abogados, de software de código abierto, de una clase muy chévere que se llamaba el Laboratorio de Impacto Social, de impacto social a través de la tecnología, en donde teníamos como un cliente de la vida real, que era, como hace cuenta, la oficina del Departamento de Estado del Estado de California, la oficina de como los que hacen todo el tema de protección de datos personales. Tenían una nueva ley y nos dijeron, miren a ver desde el punto de vista tecnológico si esta ley efectivamente sirve o no sirve, básicamente. Y era un equipo interdisciplinar. Algo muy chévere en Estados Unidos es que los abogados primero estudian otras carreras y luego se iban a la escuela de derecho. Entonces había gente que había trabajado por años en Amazon, en Google, en Apple, habían sido como desarrolladores y todo este mundo, enseñándonos a interceptar legalmente comunicaciones en Internet para entender cuando uno, por ejemplo, cuando un consumidor entra a una página o un e-commerce, qué se está enviando, cuáles son las cookies que se envían verdaderamente en Internet y cómo la ley se puede ver a través, o sea, cómo hacer ese match entre esto es lo que dice la norma, esto es lo que dice la empresa que está haciendo, pero lo que verdaderamente está pasando es esto. Y eso para un abogado, pues para mí fue como wow, porque yo veía un montón como de código así en HTML y me enseñaron cómo a ver la forma de descifrarlo y era como, esto es demasiado, demasiado chévere.
mover de la teoría a la práctica y no solamente imaginarme como los clics, no, uno dice, no, es que no le hizo clic acá, entonces incumplió la norma. Y es como de verdad se necesitan que los abogados y los ingenieros como que se hablen muy bien para que las cosas realmente se lleven a cabo, pues, funcionen. Y, y pues nada, como que me metí en todo ese mundo. También vi la primera clase que dictaron, una de las primeras clases en todos Estados Unidos que dictaron, que se llamaba Inteligencia Artificial y Derecho. Yo me metí básicamente por el nombre y porque, como te cuento, cuánta cosa rara había y quería Esa estar era. yo. Y me impactó demasiado porque me empezaron a enseñar como todo lo que los ingenieros dicen que es como introducción a la inteligencia artificial, entonces estos modelos de árboles de decisión, los modelos de aprendizaje automático, las redes neuronales, desde un punto de vista técnico de ingeniería, pero para Aplicado abogados. al derecho. Okay. Y luego ver, listo, y esto es lo que dice la norma. Entonces, entender cómo un modelo sesgado, ¿sí? Cómo se produce un sesgo y de un poquito de quién puede ser la culpa. La culpa puede ser de los datos, la culpa puede ser no necesariamente dolosa, pero sí del programador de alguna decisión arbitraria que se vio obligado a tomar porque pues finalmente es el que tiene como la pluma en la mano, ¿sí? Y lo primero que pensé, o sea, mi cabeza como que estalló cuando dije, ¡ah! Dios mío, ningún abogado que yo conozca sabe esto. Y las consecuencias pueden ser muy graves, ¿sí? La discriminación, el cómo profundizar las desigualdades en muchos ámbitos, las consecuencias que puede tener un incidente de ciberseguridad en cuanto a la vida de las personas, ¿sí? Con todo ese tema de los drones que vienen equipados con software de reconocimiento facial, y de verdad empecé a pensar como o sea, que yo conozca, nadie sabe de esto es muy grave, hay que hacer algo. Ahí luego trabajé en un tanque de pensamiento en Washington que se llama el Center for AI and Digital Policy, que se dedica a asesorar gobiernos en temas de política pública en inteligencia artificial, específicamente hacia Estados Unidos en un primer momento. Y entendí cómo las discusiones y esas preguntas que yo tenía en mi cabeza también las tenían en Estados Unidos. Y me sentaba a hablar con mis amigos europeos y también tenían las mismas preguntas. Japoneses, o sea, gente de todo el mundo tenía las mismas preguntas de cómo hacemos para como integrar la tecnología sin hacerlo mal, porque tiene muchas cosas buenas y tiene muchas cosas malas. Sí, justamente en nuestro medio, en nuestro sector tecnológico, que es el que nos desenvolvemos, vemos esa aplicación desde muchos puntos de vista porque nosotros nos enfrentamos a un mercado diverso, es decir, no estamos dirigidos a, por decir algo, o a gobierno específicamente, o a educación, o a salud, sino que somos transversales, ¿no? Y cómo desde esa evolución del sentido tecnológico hemos visto aplicación en diversas partes, incluso en algo también como tan de proyección como un desarrollo tecnológico aplicado a los estudios de Alzheimer, ¿sí? Entonces, me gusta mucho ese punto que tú pones allí de cómo empiezas a encontrar ese punto diferente en tu reto de ser abogada, pero de una forma un poco más agradable para ti, ¿no? Yo quiero ser este tipo de abogada, yo quiero irme por esta línea o por esta disciplina que busca un poco más allá de la abogacía tradicional o de los procesos estándar que manejamos en nuestro país a nivel del derecho. Entonces, ¿cómo descubres eso? Aparte de ser inquieta y de yo no quiero ser la abogada tradicional, ¿cuál es tu motivadora ya muy personal que crees que puedes compartir? Yo creo que como que el punto de inflexión fue mi papá estaba emprendiendo en ese momento y le pasó que muchas veces no le pagaron. Y yo decía como, y esto, o sea, ¿por qué pasa y vuelve y pasa y vuelve y pasa y vuelve y pasa?
y en su momento yo estaba como muy al margen, como que seguía trabajando durísimo y la cosa, y luego dije como no, yo sé que los papás siempre tienen que cuidar a los hijos, pero creo que también los hijos pueden aportarle a los papás. Y entonces le dije a mi papá como sentémonos y miramos si yo te hago un contrato. Y le hice como el primer contrato de prestación de servicios, y que es un contrato relativamente sencillo, en donde sí hubiera unas cláusulas en donde él al final pudiera reclamar. Y pensé a mis adentros, como luego al final pasó de nuevo, pero ya por lo menos había algo en lo que él se pudo sujetar para hacer un reclamo judicial. Y pensé, esto solo lo puede tener el 1% o menos del 1% de las personas pues, en Colombia. Que tengan una hija que tuvo el privilegio pues, de tener una muy buena educación, de trabajar y tener experiencia en una de las mejores firmas del país. Y fue por eso que yo pude hacerlo así como tan fácilmente. Y dije, ¿cómo no puede, o sea, esto no puede ser así? Tiene que haber una forma de democratizar el acceso a la asesoría jurídica de calidad. Eh, y hacer, sí, y cómo hacer las cosas diferentes. Entonces yo diría que eso fue principalmente como aquello que me motivó a decir como no más. Y no quería tampoco alejarme de todo, o sea, como irme solamente como hacia la parte de sector público, como no solamente ahí, sino estar en lugares donde yo pudiera agarrar para cualquier sector y pudiera aportar desde mi metro cuadrado, básicamente. Ok. Y hoy en día, ya después de tu trayectoria, tus años de experiencia, de descubrimiento de toda esa parte tecnológica que te ha llamado la atención, ¿cómo describes ahorita tu mentalidad frente a toda esa problemática, esos retos, esos sesgos, como decías ahorita, a los que nos enfrentamos con inteligencia artificial y otros mecanismos que están conectados con nuestro entorno, ya sea para un caso específico legal o para un tema de comercio u otro evento que pueda ser aplicable allí? ¿Cuál es tu visión en este momento? Creo que si yo hubiera tenido que tomar la decisión de hacer mi maestría en este momento de la vida, puede que de pronto la decisión hubiera sido otra, porque el ejercicio del derecho hoy en día con inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa es otra historia. Seguramente me lo habría disfrutado mucho más. Pero también creo que falta mucho, falta mucho en general en el país, y que de todo ese camino tan largo que hay todavía por recorrer y por abrir, hay muchas oportunidades, pero también como muchos huecos en donde uno puede caer y no se dio cuenta, y de verdad que con la mejor intención, porque cuando se usa inteligencia artificial para hacer cosas con la mejor intención, como por ejemplo optimizar un proceso de servicio al cliente, puede pasar que si ese agente no está bien gobernado, termine vulnerando derechos de los consumidores. Y la diferencia está literalmente en decisiones de gobierno que tienen que tomarse, ya sea directamente desde el Estado colombiano a través de una ley, de un decreto, o de una decisión propia del empresario consciente de lo que significa, no solamente de cara al consumidor y a su cliente, sino también de cara a su empresa. Entonces, eso creo que hoy en día siento que me, me apasiona mucho, que todavía hay muchas cosas por hacer, que creo que está un poco dentro de esa ambición de querer como cambiar el mundo que siempre he tenido, pero al mismo tiempo también me abruma demasiado y a veces siento que se necesitan como más personas. Estudiando y aplicando este tema, ¿sí? Sí, Bueno, sí. justamente me genera la inquietud en el ámbito corporativo, ¿no? Estamos hablando mucho de compañías de todo tipo. Todos tienen su mínimo un asesor jurídico o un grupo
de abogados o el amigo que los asesora o el familiar. ¿Cómo crees ahorita que esa responsabilidad de esos grupos o ese rol o esa necesidad propia de las compañías se está aplicando en términos de inteligencia artificial? Que tú dices, no hay muchos ahorita, pero crees que hay una necesidad alrededor de eso, teniendo en cuenta que estamos en la era de inteligencia artificial de diferentes formas aplicada, pero ¿cómo hacemos para que se estudie un poco más esta parte de lo que tú dices, no se vulnere de pronto los derechos de un consumidor o incluso el mismo proceso interno de la compañía? ¿Cómo crees que puede ser ese rol de estos abogados en esta específica línea de derecho informático o de otras asociadas a esta misma temática? Yo creo que la necesidad sí existe, pero la gente no es muy consciente de ello. O si llegara a ser consciente, es decir, si el abogado dice, uy, con esto podemos estar vulnerando la regulación de protección de datos personales, por decirte algo, se vuelve dentro de una empresa, se puede volver como el detractor de la innovación y como el que bloquea los procesos y los proyectos de innovación, y entonces se vuelve como un poquito como una relación de villano y héroe. Y eso pues no es tan bueno porque eventualmente los incentivos económicos pueden llevar a miremos a ver cómo lo sacamos adelante y corremos ciertos riesgos y ahí vemos, o a que de verdad no se le pueda sacar ese jugo también positivo que tiene la tecnología, como a, no sé, si se usa inteligencia artificial para educar, muchas más personas van a poder tener acceso a los libros que están en diferentes idiomas, por ejemplo. Pero que entonces ahí el reto está en que ese abogado se siente de la mano con el ingeniero y piensen en la mejor solución. Desde sus propias perspectivas, construir una nueva en donde ambas van de la mano y en donde hay un cumplimiento legal o un cumplimiento también de unos valores empresariales que tienen sentido tanto legal como económico. Entonces yo creo que ese es el reto y sí existe esa necesidad, por lo que te digo que mucho también es como cultura, lo otro es desconocimiento. Entonces este tema de gobernanza de inteligencia artificial existe a nivel internacional y es muy común. Acá en Colombia todavía no, y la gente no, como que no logra entender el concepto o se siente como algo que le compete solamente al Estado. Pero no se sienta uno a pensar como si yo gobierno la tecnología de forma estratégica desde el principio, también voy a poder sacarle el mejor provecho económico. Y de hecho hay muchos estudios que ya lo han dicho explícitamente, haciendo encuestas de cuáles son como los más avanzados en términos de adopción de inteligencia artificial. Está el estudio de McKinsey que se hace todos los años, está el estudio del índice de inteligencia artificial que hace la Universidad de Stanford, hace poquito también un estudio que sacó MIT, y pues como diría, no lo digo yo, o sea, lo dicen a nivel internacional y creo que es un tema también como de un costo de oportunidad. Entonces, ¿quién va a ganar? El que corre más rápido, pero llega justo antes de llegar a la meta se quema, o el que desde el principio dijo cómo voy a administrar mi energía de tal manera que pueda ganar porque llegue a la meta de una mejor manera. Es una maratón en donde nadie tiene las respuestas 100% correctas. En este momento todo el mundo está experimentando en cómo hacer las cosas, pero siempre hay formas de experimentar. Entonces yo sí como que abogo mucho porque esa experimentación se haga de una forma consciente, estratégica e informada. ¿Cómo podríamos estimular o promover que esa experimentación también rompa con el sesgo o el tabú de que el abogado llega a los líos o porque hay una situación harta, incómoda,
que tiene que enfrentar la empresa, y cuando está el abogado es, ay no, el tema de ya nos van a poner a leer no sé cuántas páginas de algún documento que tengo que revisar, o la pelea o el litigio. ¿Cómo hacer cambiar un poco o reorientar un poco esa mirada a que el abogado entra a construir, a innovar, a crear también de la mano de la estrategia de la compañía? Yo diría que se puede ver desde dos perspectivas. Primero, desde todas las facultades de derecho y que tenemos que buscar por ser más interdisciplinares y que tenemos que buscar por enseñarle a los abogados términos técnicos para que o seamos nosotros también quienes como que nos pongamos las botas y nos sentemos a construir cosas, o para que por lo menos nos podamos comunicar de una manera fluida con los ingenieros, matemáticos, desarrolladores y demás. Y desde la empresa hay un cargo que es muy común en Estados Unidos, que aquí no he visto mucho, que se llama el abogado de producto. El abogado de producto es un abogado que está metido dentro del equipo de producto, desde el diseño de la solución tecnológica. Entonces, no toca llegar, es que también o sea, como que me parece frustrante también para cualquier persona que después de que te has demorado un montón de tiempo desarrollando algo y dices, este es mi bebé, es perfecto, y llegas al equipo jurídico y te dicen, no, No puedes sacarlo al no mercado. podemos sacar esto. Y es como, no, pues claro, así yo también generaría mis rosas. Sino que desde el principio es como, ven, tengo esta idea. Entonces lo quiero hacer así, 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 así. Y si lo haces mejor por acá, entonces que sea como una construcción conjunta. Entonces, que haya más de esos roles, me parece que podría ayudar mucho a las empresas también a como a evitar como esa línea de producción, valga la redundancia, lineal, sino que sea más bien como Interdisciplinaria. Sí. y de construcción conjunta. Sí, yo he visto casos también al revés, en donde ingenieros, que es más nuestro foco, se van a hacer estudio de derecho también, porque se ha ampliado un poquito más ese espectro de que no es solamente el derecho rígido, sino que hay otras disciplinas que también se interesan en cómo conectar su disciplina original, no sé, ingeniería, por ejemplo, con el derecho informático. Entonces empieza a haber esa sinergia o esa conexión entre el marco legal más la innovación, la creatividad o mi negocio. ¿Cómo hago yo para seguir evolucionando o, claro, lo que tú decías ahorita, no saliéndome de ciertas reglas o cumpliendo allá la lista de chequeo legal? Y hace que también ya se rompa un poco ese paradigma de que el abogado está allá en el altar y yo tengo que ir luego a pedirle permiso para poder hacer mis cosas. ¿Cómo crees también que se percibe desde esas otras disciplinas esa necesidad de no esté tampoco usted allá aislado, sino que venga usted para acá, también entienda mi contexto legal o mi parte de todo el entendimiento del derecho, para que así hagamos esa simbiosis? ¿Cómo crees que ven desde afuera ese enfoque? De lo que yo he visto también hace falta que otras facultades distintas a la de derecho incluyan espacios, por ejemplo, de ética o de derecho, no sé, por decirte algo. Los administradores de empresas tienen que ver clases de derecho. Y es lógico, porque al final ellos son los que terminan pagando si la responsabilidad, si algo sale mal. Entonces, por lo menos el conocer. Entonces, yo creo, o sea, no soy tan cercana como a los pensums de ingeniería o de matemáticas, pero he oído con amigos que sí lo son, que no hay suficiente. Entonces, creo que así como nosotros tenemos que aprender sobre temas técnicos, ellos también podrían, y así sería la comunicación más fluida. Un poquito más de profundidad en la electiva de derecho que hay en las otras carreras. Tal cual. Al revés. Sí, total. Que no sea tan el brochazo, sino que se meta un poco más al tema de cómo se conecta.
Y en la ciudadanía yo creo que también, porque mucho de esto de, por ejemplo, hace poquito salió una decisión de la Procuraduría sobre transparencia algorítmica y ya había una sentencia de la Corte Constitucional sobre transparencia algorítmica, y transparencia algorítmica es un derecho que tenemos todos los colombianos a exigir que nos expliquen este modelo cómo funciona. Y no sirve de nada tener ese desarrollo jurídico tan avanzado, porque si lo ves en comparación con otros países, si no hay ciudadanos que se sientan y dicen, oiga, y el sistema, el CISBEN o la entidad que va a decidir sobre mis derechos y de pronto usa un modelo de inteligencia artificial, ¿será que está sesgado? ¿Será que no está sesgado? Como si me niegan y yo tengo la capacidad, porque jurídicamente la tengo, para cuestionar como ese desarrollo de los modelos de inteligencia artificial, eso haría que la gente también se pusiera más pilas a auditar esos algoritmos, a mejorarlos. Al menos a leer esa carta que nos ponen siempre de acepta, y uno simplemente acepta y no lee nada de lo que dice ahí en y a los abogados términos. A no hacerla tan larga. También, un poquito más amigable. Sí, para el ciudadano, sí. Para que por lo menos los abogados la leamos, porque tampoco es la regla general. Sí, yo, no sé, cualquier persona dice, yo me quiero suscribir a esta app, y simplemente pues por adhesión tú tienes que darle a aceptar a los términos, si no, no puedes hacer uso de ella, ¿no? Entonces se vuelve como algo de tocó, pero no hay un entendimiento o una sensibilidad frente a los riesgos, a la ética, mencionabas ahorita, la transparencia del algoritmo. ¿Cómo crees tú que juega ese papel de la ética ahí en medio de estas condiciones? A mí lo que me parece es que si uno lo habla solamente en términos de ética, hay un riesgo de que no nos pongamos de acuerdo en dónde están las líneas, qué es ético y qué no es ético. Pero la ética que se imprime también en las leyes ayuda también como a dar una dirección un poco más claro, y si nos hace falta como establecer lo que irían las líneas rojas, ¿sí? Hasta acá ya no va más. Que en nuestro país en varios sentidos están claras, pero en otros no. Porque tenemos una constitución que dice muy claramente, en Colombia se garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y punto. Con inteligencia artificial, sin inteligencia artificial, con la mano arriba, con la mano abajo, con lo que usted quiera, no se discrimina en este país y punto. Eso suena básico, pero en muchos países no es tan obvio, como en Estados Unidos, por ejemplo. Mientras que hay otros aspectos que la norma todavía no se decide. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un agente de inteligencia artificial que hace una compra de unos tiquetes por mí, si los compra mal o hace algo mal, ¿quién es el culpable? La empresa que tenía, no sé, un diseño de una página web que guió a la gente indirectamente a que tomara esta decisión. ¿Y por qué lo digo así? Porque así pasa también para los consumidores, ¿no? Entonces está todo este tema de patrones comerciales, dark commercial patterns, en donde el diseño de la página web puede llamar a un consumidor a tomar una decisión que de pronto no está de acuerdo, no se acorde a sus necesidades. Entonces le puede pasar a la gente también, pero pues como no era un consumidor, persona natural, la empresa, entonces ¿quién responde? ¿Quién responde? ¿Responde OpenAI o responde el consumidor porque fue su culpa, entonces no hay una responsabilidad jurídica? O sea, no responde, sino que tiene que como asumir esa carga, o responde la empresa por el diseño de su página web. Eso hoy en día, o sea, ese tipo de casos no tienen una solución clara. Y específicamente frente a ese caso todavía no hay jurisprudencia que nos permita saber hacia dónde va. Y los agentes en este momento
sobre todo desde que llegaron a ChatGPT, están en las manos de todo el mundo. Y además, vaya un juez a proferir una decisión en contra de OpenAI y hágala cumplir. Entonces, sí hay cosas que el Congreso debe identificar y regular. Pero ese tipo de cosas que en nuestro país, en nuestro contexto, todavía no tienen respuesta. No simplemente decir hay que regular la inteligencia artificial y entonces yo voy y cojo una versión de la norma europea y la copio, la pego, le cambio un par de cosas y ya está. Yo fui la persona del Congreso que logró que se regulara la inteligencia artificial. Y los daños que genera una mala regulación de la inteligencia artificial casi que me parecen peores en este momento del país a que no se regule. Porque si se regula mal, nosotros podríamos perder la oportunidad de aprovechar la tecnología para solucionar problemas que tenemos desde hace mucho tiempo. Desigualdad en educación, desigualdad de oportunidades de financiación, un montón de cosas que de pronto con una integración de inteligencia artificial, no solamente eso, sino de pronto, no sé, con algunas otras colegas del mundo de gobernanza de inteligencia artificial nos hemos preguntado qué tiene Colombia para ofrecerle al ecosistema mundial de inteligencia artificial. Y pensábamos en la creatividad. O sea, pensemos que todos los modelos de lenguaje se entrenan con europeos y americanos, o personas, o pues países del norte global. Estadística pura nos deja por fuera de lo que se va a considerar la realidad que nos muestra la inteligencia artificial. Y más allá de si eso es deseable o no, es como la gente se va a volver como toda igual, como unos robotcitos que no tienen criterio. ¿Qué pasa si uno con nuestra sabrosura latina entra y dice, no, pero es que hay 18.000 formas de resolver este problema? ¿Sí? Porque nosotros somos muy recursivos y siempre vemos como 30 caras a un mismo cubo. Entonces, todo eso en el entrenamiento de modelos puede tener un valor muy, pues, muy importante, ¿sabes? Como que de verdad no solo aporte a la sociedad en general, sino que aporte también a que los productos que vendan las empresas sean de mejor calidad, porque no ven solamente dos formas de resolver un problema, ven 20. Y de eso nosotros nos podemos recibir también réditos económicos. Y eso está bien, porque eso también lleva a un desarrollo económico del país y a nuevas oportunidades para todos. Porque pues de pronto no somos Islandia en donde podemos poner un montón de data centers en la mitad de la nevera, por decirlo así. Tampoco somos Estados Unidos, Europa, con una cantidad, pues mayor cantidad de talento humano en estos temas. Entonces, ¿dónde está nuestro distintivo? Y apuntémosle a eso y desarrollemos y explotemos eso y aprovechémonos también de esta oportunidad que en este momento pues no están definidos del todo los roles que juegan los diferentes países a nivel de, pues como del mercado global de inteligencia artificial. Y de regulación, ¿no? Porque, bueno, están todavía esas dos líneas en desarrollo, ¿no? Es decir, estamos en una era de inteligencia artificial, pero no está todavía determinada completamente las reglas de juego alrededor de esto. Por el otro lado, lo que tú decías ahorita, en términos de normatividad, también se están definiendo muchas cosas, algunas un poquito más incipientes que otras, pero es como dos cosas que se están construyendo al tiempo, que todavía no se conectan lo suficiente para, que tú dices, sacarle más provecho, de ver más oportunidades, de aprovechar más los talentos o darle más oportunidades al mundo en general. ¿Y cómo ahí entonces empezamos a adoptar esto? ¿O qué enfoque deberíamos tener tanto a nivel de consumidor final como a nivel de corporación
¿Cómo deberíamos enfrentar este reto en este momento? Pues en este momento hay 15 proyectos de ley que buscan regular la inteligencia artificial de forma directa o indirecta. Muchos, tal vez demasiados. O sea, hay más de uno que busca regularla de forma integral, más de uno que busca regularla solo desde el aspecto de datos personales, más de uno desde la cultura. Entonces yo creo que esa fragmentación de distintas posiciones nos puede jugar en contra. Entonces yo creo que se necesita o necesitamos como una línea, como un gobierno o un grupo de personas de la sociedad civil o de la academia que diga muy fuertemente y que abogue por una línea que además nazca como de nuestro contexto colombiano. Lo que te decía, que no sea copiar y pegar. Pero pues en este momento no la veo clara. En el contexto pues político actual es incierto. Entonces pues no veo que en realidad no veo la luz todavía. Camino claro. Sí. Bueno, todavía hay mucho que hablar al respecto, todavía hay mucha especulación también al respecto, falta de información en donde pues todavía somos ignorantes en muchos sentidos, incluso de nuestras mismas necesidades y cómo abordarlas. Pero para ir concluyendo un poco, Natalia, ¿cuáles crees que pueden ser esos mensajes importantes que deberían quedarnos un poquito en ese análisis cotidiano, tanto lo que decía ahorita, consumidor final, corporaciones, que debería irnos quedando al menos claro o al menos para ir analizando un poquito más en medio de tanta información y desinformación al mismo tiempo? Yo diría, primero, que la gobernanza de inteligencia artificial nos compete a todos. Gobierno, sociedad civil, academia, sector privado, a todos. Y tenemos que verlo desde cada una de nuestras perspectivas para construir algo que sea beneficioso para el país en general. Que eso me lleva al segundo punto y es necesitamos que esta sea una construcción interdisciplinar. Y una tercera conclusión sería que no nos mantengamos al margen ni de la discusión ni del experimento. Y es decir, que nos pongamos también como dirían, a cacharrearle a la inteligencia artificial y a ver las bondades que tiene, hacerlo siempre de forma responsable, pero a que no dejemos que esta discusión y que las decisiones estén en manos de otros, sino que participemos activamente en esto y lo miremos desde cada una de nuestras empresas y digamos cómo lo podemos hacer aquí, cómo deberíamos construirlo y empezar a hacerlo, sin esperar a que haya una norma específica que hable de esto, sino además porque ya tenemos muchas herramientas para hacerlo, de normas que ya existen en nuestro país y que aplican y que tenemos que cumplir con o sin inteligencia artificial. Okay. ¿Cuáles pueden ser esos espacios que tú sugieres de construcción de pronto más global, más comunitaria, en donde no sea focalizado en un negocio o en una compañía en específico, sino que tú digas, yo como Natalia los invito a participar de estos escenarios en los que ya hay muchos aportando, así como en las comunidades de desarrolladores, ¿no? Que hay algunas comunidades abiertas en donde muchos participan para seguir evolucionando un producto en este sentido de construcción de normas, de entendimiento de las normas actuales aplicadas a estos escenarios de inteligencia artificial o de otros asociados a la tecnología. ¿Cuáles pueden ser esos espacios de colaboración?
Yo diría en la academia. En la academia hay varios. Yo lidero un semillero de investigación en inteligencia artificial y derecho, en donde nosotros buscamos por estudiar y analizar todas estas cosas, y es abierto para todo el que quiera llegar y trabajar en realidad. Entonces esos espacios están abiertos. También hay varias organizaciones de la sociedad civil, está la Asociación Colombiana Legal Tech, están otras asociaciones, y también de pronto a investigar en general en internet, y construir eh, un criterio propio respecto al tema. Ok, gracias Natalia. Y ahora sí, para cerrar, ahora sí, ¿cuál crees que puede ser ese mensaje impactante, global, que deberíamos tener en nuestra mente, en nuestro día a día, como consumidor, como persona que aporta a la sociedad desde una compañía? ¿Cuál es ese mensaje que debería estar en nuestra mente permanentemente? Inteligencia artificial, sí, pero con gobierno, siempre. Eso yo creo que sería el mensaje que todos deberíamos tener constantemente en nuestra cabeza, para que no nos dé miedo, pero que tampoco lo hagamos con desconocimiento, y con, sí, principalmente. Bueno, bueno, Natalia, muchas gracias por haber participado en este espacio. Bienvenida aquí siempre. Si tienes un perfil de LinkedIn o donde podamos seguirte, compartir un poco más, si quieres comentarlo, adelante. Yo estoy en LinkedIn como Natalia Arcón. En redes sociales está, en Instagram está la cuenta del semillero de Derecho e Inteligencia Artificial y Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana. También lo tenemos en LinkedIn para que nos sigan y estén pendientes del trabajo que estamos haciendo. Perfecto, súper. Muchas gracias. Bueno, esto fue todo por hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro podcast.